A reading from the book of the prophet Lectura Isaiah. del profeta Isaías. The desert and the El parched desierto y el yermo se regocijarán, se alegrarán el páramo y la estepa. Florecerá como flor de narciso que se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, la belleza de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, rebustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los cobardes de corazón, sean fuertes, no teman. Miren a su Dios que trae el desquite. Viene en persona y resarcirá y los salvará. Se despegarán los ojos del ciego, los oídos del sordo se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo, la lengua del mudo cantará. Porque han brotado aguas en el desierto, torrentes en la estepa. El páramo será un estanque, lo reseco un manantial. En el cubil donde se tumbaban los chacales brotarán cañas y juncos. Lo cruzará una calzada que llamarán vía sacra. No pasará por ellas el impuro, y los inexpertos no se extraviarán. No habrá por allí leones, ni se acercarán las bestias feroces, sino que caminarán los redimidos, y volverán por ella los rescatados del Señor. Vendrán a Sión con cánticos, en cabeza alegría perpetua, siguiéndolos gozo y alegría, pena y aflicción se alejarán. Our God will come to save us. Nuestro Dios viene y nos salvará. Nuestro Dios viene y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. Nuestro Dios viene y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Nuestro Dios viene y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Nuestro Dios viene y nos salvará. Miren, el Rey viene, el Señor de la tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. One day, as Jesus was Sucedió que un día estaba Jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén.
y el poder del Señor lo impulsaba a curar. Some men brought on a Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea y separando las losetas, lo descolgaron con la camilla hasta el centro delante de Jesús. saw their faith. Él, viendo la fe que tenían, dijo: Hombre, tus pecados están perdonados. Then the scribes and Pharisees, Los letrados y los fariseos se pusieron a pensar: who is this? ¿Quién es este Blasphemies. que dice blasfemias? God alone. ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios? Jesus knew their thoughts. Pero Jesús, leyendo sus pensamientos, les replicó: What are you thinking? ¿Qué piensan en su interior? Which is easier to say? ¿Qué es más fácil decir? Your sins are ¿Tus forgiven, pecados se quedan perdonados? ¿O decir, levántate y anda? but that you may know Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: I say to you, a ti te lo digo, pick up ponte your en pie, stretcher. toma tu camilla y vete a tu casa. He stood up immediately, Él, levantándose al punto, picked up what a la vista de todos ellos, tomó la camilla donde estaba tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. Todos quedaron asombrados y daban gloria a Dios, diciendo llenos de temor: Hoy we have seen incredible hemos visto things today. cosas admirables. Verbum Domini. The men carrying El hombre que llevaba, often los remind hombres que me llevaban of deacons in the church today. a la camilla me recuerdan The al deacons are sacramental trabajo signs de un of the diácono. church in Son the world. señales de la iglesia en el mundo, son testigos concretos del reino de Dios que se ha hecho So, manifiesto our job is not, of course, not to be a Cristo. Por supuesto, nuestro papel no es ser sacerdotes, sino ir al mundo para llevar las buenas noticias del to the lost, Evangelio de Cristo a los perdidos y atraerlos en una camilla, no importa cómo tengamos que traerlos al ministerio del sacerdote. Ese es el trabajo nuestro, en el traer a la gente al And what is the sacerdote. message? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros traemos al mundo? Just like Ezekiel said, Al igual que dijo when a Ezequiel, righteous man turns cuando un hombre away justo from his se aparta righteousness de and su commits iniquity, camino shall justiciero die y for it. For the iniquity comete which he has committed, pecados, he shall die. morirá, When the porque wicked por man la turns away inequidad from the que wickedness he hace has committed and does y what is lawful aquel and cuando se right, aparta he del shall mal save y his hace el bien, salvará su vida. because he considers Porque turning away from puede all ser considerado que se ha apartado de todas las transgresiones que había cometido y por lo tanto vivirá. No vivirá, I have no pleasure in the no death morirá, mejor dicho, says the Lord en God. el placer, dice el Señor, por el dolor de nadie. And that is Así the que message acudan of y vivan. Ese es el mensaje del Adviento, el to live. apartarse del mal That is the y message that we bring. el vivir, y ese es el mensaje que traemos al But pueblo what de are we turning Dios. away from? Pero ¿de qué nos estamos apartando? From sin. Del pecado, Anything that separates de us todo from lo the que nos life of separa a God. nosotros de la Anything vida that de Dios, separates us cualquier from a cosa dynamic que nos relationship with separa de la relación dinámica con Dios, nos apartamos de ello y that acudimos a la casts luz over the shadow que of se darkness. ilumina por el camino de la And oscuridad the church makes a del mundo. distinction between La iglesia hace una mortal distinción and entre venial lo sin. mortal y Ezekiel is el very clear. You know, if pecado there's some sin that you commit, de otra then you índole. will Si hay die. algún tipo que And uno sometimes people say, well, cometerá, uno morirá por ello. what's the distinction between A veces uno dice, bueno, venial porque sin? hacen No, all sin. una diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. Bueno, se obtiene en la Biblia. John chapter Uno 5, mira it's very clear. en la Biblia encontrará que algo muy claro hay allí. En primero de Juan, capítulo 5, dice que si alguien ve a alguien cometer A mortal algo que no es un pecado mortal,
le preguntará y Dios le dará vida por aquellos pecados que no son mortales. Sin embargo, hay pecados que son mortales. Uno no quiere decir que no vaya uno a orar por ello, pero qué mal está su pecado, porque hay pecado que no es mortal. Así que lo hace muy evidente en la Biblia. Hay pecado mortal y hay pecado que no lo es. El pecado mortal, ¿cuál es? Tiene que haber tres condiciones. Tiene que ser un asunto grave, tiene que ser algo muy grave, y que el tema tiene que hacerse con completo conocimiento y consentimiento de la voluntad plena. Esas tres cosas hay que tener, y ese es exactamente lo que no queremos. Hay personas que acuden a donde Cristo para vivir, y por lo tanto, hay una vez que me retó alguien que me dijo que llegó a donde mí y me dijo, ¿tú eres católico? Yo le dije que sí. Sí. ¿Crees tú que tienes que ir a la confesión? Dijo, sí. Dije que sí. No, pero no tienes que ir a algún otro hombre en un lugar oscuro para confesarte. Todo lo que tienes que hacer es orar ante el Señor Jesucristo y habrás lavado con la sangre del Cordero. Con esa sangre te limpiarás. Así yo esperé a que él terminara. Le miré directamente y le dije, ¿cómo tú sabes con toda seguridad que han sido perdonados tus pecados? Dijo, ¿cómo? ¿Cómo sabes con toda seguridad que se han perdonado tus pecados? Y dijo, bueno, yo sencillamente se lo presento a Jesús y soy limpiado con la sangre del Cordero porque lo siento en mi corazón. Y yo le dije, un momento, una sensación en tu corazón, estás perdonando el perdón de los pecados. ¿Cómo te sientes si no sería reflujo ácido? Déjeme decirle que siempre ese amigo y yo seremos siendo amigos, pero al final de esa semana nos metemos en un problema tan grande que no podemos hablarnos, seguir hablándonos. Yo regreso a mi casa y diría, bueno, ¿cómo sería tu semana, excepto este último día que yo tuve esta cosa con Damien, en que ya no nos hablábamos? Unos meses más tarde, alguien acude a donde mí y me dice, esa división que hubo con Damien por parte tuya, y le pregunto, bueno, yo sé en mi corazón que la división entre Damien y yo ha sido sanada. Y yo lo sé con toda seguridad que esa separación ha sido sanada. No. Lo que tiene que suceder es que tengo que tener un encuentro con él. Tengo que hablar con él y tener algún tipo de encuentro para decidir que la separación ha terminado. Y esa es la hermosura de lo que estamos tratando. Apenas se celebra en la Navidad, cuando nos preparamos en el Adviento, para que la palabra se convierta en carne, para que Él pueda tener un encuentro con nosotros. Ya no quiere ser un Dios que sea distante. Él quiere venir y tocarnos. Esta es la vida verdadera. Así que yo le dije, esa es la encarnación. Se convirtió encarnada en el vientre de la Virgen María para tener un encuentro personal con nosotros. Por lo tanto, muéstrame, diría yo, el versículo en que Jesús dice, vengan a donde mí y se perdonarán sus pecados. Y entonces buscó y buscó y buscó para mostrarme dónde es que dice Jesús, que es Dios, dice, oren por mí y se te perdonan los pecados. No lo puedes encontrar porque no existe. Déjame decirte donde dice, fíjense en el artículo 21, están en el alto aposento. Jesús se aparece en el cuarto, en el aposento. Cuando el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y cuando dijo esto, Él respiró sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, serán perdonados. Y si retienen los pecados de alguien, serán retenidos. Jesús les da autoridad directa en su nombre
a sus primeros apóstoles y por qué es que escogió hacerlo así Jesús. ¿Por qué no podía haber dicho oren por mí y se perderán sus pecados? No, lo hizo de esta otra forma. Yo no lo sé. Dijo, bueno, pues yo acudí a donde la Biblia hoy para buscar en Lucas capítulo 5, en la mentalidad judía, ¿quién era el único que podía perdonar los pecados? Dios. Y le señalé al Evangelio del día de hoy. ¿Saben? Lucas 5, el paralítico, cuando lo bajaron por el techo, dijo Jesús, tus pecados son perdonados. Únicamente Dios puede perdonar los pecados, dijeron de él. Cuando el pueblo judío quería perdón, ¿qué hacían? No estoy seguro. Bueno, pues abran el libro, en la Biblia, y en los primeros capítulos del Levítico hay una totalidad de pecados, un montón de ellos, y ahí uno llega al versículo 5 donde dice lo siguiente: cuando un hombre es culpable de uno de estos anteriores versículos, debe confesar el pecado que ha cometido. Algunas personas se detendrán ahí y decir, tienen que confesar los pecados. Pero bueno, he aquí, nosotros somos católicos y en el Concilio Vaticano último, en lo que ha sido vuelto reforzado, que de hecho sea una lectura obligada acerca de la palabra de Dios, dice que hemos de mirar a la totalidad de la unidad de las Escrituras. No solamente vamos a tomar un versículo y dejárselo ahí. No, miraremos a la totalidad. Hay algunas cuantas palabras más en cuanto que ha cometido el primer pecado y traerá su culpabilidad al Señor para el pecado que ha cometido. Se describe esto y el sacerdote hará una expiación por él por el pecado. El sacerdote hará la expiación. Únicamente Dios puede perdonar el pecado y a consecuencia de no se trata de una persona que hace lo que quiere con la Biblia. Les dije, busquen en la totalidad si la congregación completa, todo el mundo ha pecado. Y dice aquí, tomarás al Padre ungido alguna de la sangre del toro o de un cordero en este momento. ¿Y quién lidia con esto? Bueno, pues el sacerdote ungido traerá parte de la sangre para que el sacerdote haga expiación y serán perdonados. Fíjense en Levítico capítulo 22, donde dice, cuando el gobernante está haciendo algo mal ante el Señor y esto se da a conocer, él debe traer su ofrecimiento y así él será perdonado. Fíjense en versículo 27 y sigue por ahí. Cuando querían que alguien fuera perdonado, tenían que acudir al sacerdote siempre. Y yo digo, a consecuencia de lo que Jesús hizo por nosotros sobre la cruz, y en ese sentido estamos cubiertos por el Cordero de Dios, porque al hacerlo ya no tenemos que traer un cordero o una vaca, etcétera. ¿Qué ofrenda traemos ahora? Por nosotros mismos. Nuestra pecaminosidad, nuestra adicción a la pornografía, al alcohol, a las drogas, nuestro vacío, y traemos eso al sacerdote, a la sanación y al ministerio de Jesucristo. Y no importa cómo los llevemos, en una camilla o como sea, habrá que hacerlo llegar a donde Jesús. Y ese debe estar en la mente de cada uno de nosotros. Todos conocemos personas que necesitan la sanación de Jesucristo y no podemos tener miedo de traer las buenas nuevas del Evangelio a ellos. Por lo tanto, hermanos en Cristo, en esta temporada del Adviento, cuando nos preparamos para la llegada del Mesías, del Manuel, el mensaje de Isaías nos da esperanzas. Sean fuertes, nos dijeron la primera lectura.
he aquí a su Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona que estuvo encarnado en la Santa Virgen María, Él viene a salvarte. Y cuando el Salvador llegue, Él abrirá los ojos de aquellos que están enceguecidos por la violencia y el odio, por los oídos por aquellos que no sienten la belleza del Evangelio, que no pueden escuchar la enseñanza del magisterio de la Iglesia en asuntos de moralidad. Sus oídos quedarán aclarados cuando Jesús llegue. Los que no puedan caminar a causa de su lujuria, de sus adicciones, saltarán como un venado, y las lenguas de los mudos que no pueden encontrar las palabras para expresar la vida y la unión con Dios, darán alabanzas al Padre del universo. La verdad saldrá desde la tierra y la justicia les mirará. Nuestro Dios vendrá a salvarnos. Amén.